Pero estamos en unos pasajes muy complejos de Lucas, porque estamos en las últimas horas de Jesús. Y quiero que también podamos entender la gravedad de lo que está pasando. Terminó esa última cena. Estuvimos dedicando varias semanas a las diferentes cosas que Jesús hizo con sus discípulos, que les dijo, que les enseñó, que les avisó que pasarían en la última cena. Y ahora, finalmente Jesús sale, dice, bueno, es hora de irnos. Le dice a Judas, andá a hacer lo que tenés que hacer. Toma a sus discípulos y se va al Monte de los Olivos. Y ya vamos a leer el pasaje entero. Pero este es esa escena culminante en el que Jesús se enfrenta cara a cara con lo que vendría. Y Jesús dijo, yo no quiero esto. Se venía un sufrimiento muy grande y él sabía que él deseaba que ese sufrimiento pasara de él. Pero, hay un gran pero ahí. Y es ese pero que si el Señor trabaja en nuestra vida para que nosotros, no solamente en las situaciones más difíciles de nuestra vida, sino también en las situaciones cotidianas, nosotros comenzamos a aprender a decir, yo no quiero esto, pero no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Eso va a marcar una enorme diferencia en nuestras vidas. Entonces quiero que podamos ver un poco algunas de las cosas que caracterizan esta escena, lo que podemos aprender, lo que significa, lo que no significa, y qué fue lo que hizo. En otra parte de la palabra de Dios tenemos la respuesta. ¿Qué fue lo que pasó en la mente y en el corazón y en el espíritu del Señor Jesús para que Él pudiera decir, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya? Y si nosotros entendemos por qué es que Jesús pudo decir eso, vos y yo lo vamos a poder decir también. Versículo 39 de Lucas 22. Dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba, o en el aposento alto, y como de costumbre fue al monte de los olivos. O el Getsemaní, tienen algunos de ustedes por ahí, ¿no? Y allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a la distancia como un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía que su espíritu, estaba en tal agonía de su espíritu que su dolor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso en pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Padre, bendice esta palabra, Señor. Amén. Entonces, si nosotros, el centro de esto es esta oración de Jesús. Esta oración de Jesús que Él orando, sabiendo lo terrible que venía en unas horas, en unos momentos, ni siquiera en unas horas, en unos instantes vendrían a apresarlo y a partir de ahí comenzaría lo que se conoce popularmente como la pasión de Cristo. Yo por muchos años, y me da vergüenza reconocer hasta qué edad, pensé que la pasión de Cristo era porque Jesús era un tipo apasionado. No, pasión significa dolor. Lo que significa es dolor. Comenzaría el dolor de Cristo. Y vemos que el centro de este pasaje es esa oración que dice, te pido si quieres que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que sea tu voluntad y no la mía. Y es muy interesante que Él va a este lugar, se va del aposento alto, donde estaba reunido con sus discípulos, donde tuvo la última cena,
Y nos da este detalle, Lucas, nos dice, fue al Monte de los Olivos o fue a Getsemaní como de costumbre. Como de costumbre. Y esto es importante porque Jesús tenía una costumbre, él había desarrollado una disciplina, un hábito de ir al monte a orar. Esto lo sabemos en muchos momentos y es algo que nos tiene que, a mí me sorprende mucho. Me tiene que sorprender mucho porque en muchos momentos siento, bueno, la enorme mayoría de la semana siento que no me da el tiempo para nada. Y aunque me levante cada vez más temprano, ahora ya agarré un ritmo, hace un par de meses volví a salir ahí a caminar todos los días y al principio te vas ahí arrastrando y llega un momento que ya se te hace más fácil, ¿no? Te suena el despertador y ya ahí, pum, 6, 6:30, 7, algún día, pum, ya me levanto y salgo. Y aunque no importa qué tan temprano arranques el día, no importa si te acostás a las 2, 3 de la mañana, nunca nos alcanza el día. Siempre me quedo con cosas para hacer o me quedo con cosas que me hubiera gustado haber hecho. Siempre me quedo con algún compromiso que siento que no lo cumplí ahí a la perfección o como me hubiera gustado. Y esto es tremendo porque es un recordatorio de Jesús para cada uno de nosotros. A ver, Jesús, Dios encarnado, hecho hombre, a quien lo buscaban las multitudes, quien tenía el poder de sanar a quien sea, de alimentar a las multitudes, de pasar tiempo, él sabía que su tiempo era limitado, estaba por ser entregado y podría decir, bueno, cada minuto que yo pase con mis discípulos va a repercutir en su ministerio más adelante. Cada momento que yo pase enseñando van a ser más cosas que van a poder poner en la Biblia. No sé, lo que sea, que nos podamos imaginar. Si hay alguien en la historia de la humanidad que su tiempo haya sido invaluable, era el de Jesús. Cualquier cosa que él podía hacer podía tener repercusiones increíbles. Sin embargo, Jesús se nos relata no solamente acá, no solamente se nos dice acá que era de costumbre de él, sino que lo vemos en un montón de ocasiones que nos dice que incluso en medio de estar con la multitud, él se escapaba y se iba. ¿Y se iba a qué? A meterse una buena siesta, algunas veces probablemente, pero por lo general se iba a orar. Se levantaba temprano, se pasaba el día orando. Me encanta, varios han visto la serie Los Elegidos o The Chosen, ¿no? Ahí va algunos, otros dijeron, qué bien, qué lindo el primer capítulo y nunca más, es tremendo. Bueno, ustedes se lo pierden. Pero bueno, me encanta como algunas escenas ahí, ¿no? De que hay una escena que ves la mitad del capítulo, están los discípulos ahí charlando, viendo cosas y preguntándose, ¿dónde está Jesús? No sé, salió antes de que amaneciera y no volvió. Y por allá Jesús aparece 3 minutos ahí a lo último. Ya porque Jesús dijo, no, este es un día que yo me voy a ir a pasar con mi Padre. Ahora, este detalle es importante porque si el Hijo de Dios, si Dios mismo hecho hombre, había hecho una costumbre de él, y toda costumbre requiere una disciplina, principalmente cuando hablamos de esto, ¿no? De algo que no es conveniente alejarnos, apartarnos y separar tiempo para ir a pasar con Dios. No es conveniente humanamente hablando, porque humanamente hablando sobre las cosas que nos dice nuestra familia, nuestra sociedad, las cosas que nosotros esperamos y que otros esperan de nosotros, se siente como no estamos siendo productivos. Y estamos en una sociedad donde lo que importa es la productividad, ¿no? Yo ahí me hago todos los días, me hago una lista, le pongo la fecha y empiezo a escribir las cosas que tengo que hacer y le hago un cuadradito a cada una, así cuando la termino le hago un tic ahí, ¿no? Y quiero que termine el día con mi papelito eso que tiene pegamento ahí, que termine con todos los tics ahí. Y la mayoría de los días me faltan 2 o 3 casillas ahí de cosas que se pasan para el otro día. Y uno se siente, no fui lo suficientemente productivo. Y aprendí a que mi tiempo con Dios, mi tiempo de leer, tiene que ser lo primero que pongo ahí. Así es lo primero que también le puedo ahí meter el tic. Bueno, pasé tiempo con Dios. Porque no es algo que nos va a salir con naturalidad. Pero si nosotros no desarrollamos esta disciplina, te puedo asegurar que esto tiene una relación directa con poder llegar a decir, no mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando nosotros no pasamos tiempo con Dios, no tenemos la posibilidad de ser influenciados por la misma voluntad de Dios que Él quiere que hagamos. Vamos a estar siendo solamente influenciados por mi voluntad o las voluntades de las otras personas con las quienes pasamos tiempo. Esas van a ser las influencias directas de nuestra vida. Y eso va a ser lo que va a ir moldeando y formándonos.
¿Se acuerdan? El año pasado hicimos una serie que se llamaba Hábitos para la Vida. Y era un montón de hábitos que deberíamos desarrollar, por lo menos algunos eran diarios y otros hábitos eran semanales. Y son disciplinas, son cosas que se deberían volver costumbre en nuestra vida para poder ir profundizando en nuestra relación con Dios y tener una vida más sana y poder disfrutar una vida más abundante que Dios vino a traernos. Notemos un detalle. La disciplina de Jesús de apartarse a orar no solamente era algo que Él hacía, sino que era un lugar al cual Él iba. Y esto es importante. Para formar nuestra disciplina de oración, para formar nuestro tiempo, es bueno que vos puedas separar no solamente un tiempo específico, sino un lugar específico. Yo no voy a tener mi tiempo de oración enfrente de la computadora, en mi escritorio trabajando. Pues tengo ahí la pantalla. Si estoy así trancado y no sé cómo arrancar, yo sé que la mejor forma de comenzar mi tiempo de oración es yéndome a caminar. Y me pongo así una música instrumental que, o sea, ni siquiera alabanza, a veces uno puede arrancar una alabanza, pero cuando quiero orar, yo con Dios, no orar canciones, sí, música instrumental bien suavecita, sí puedo hablar. Y necesito salir. O sé que necesito uno de los hábitos que habíamos visto aquella vez, y que les miento si digo todos los días lo practico, pero regularmente, en ciertas horas de la mañana le aviso a Pau, en el próximo par de horas apago el celular. Y lo apago y lo dejo en otra habitación, porque si no, todas las distracciones vienen sobre nosotros. Entonces necesitamos ser estrictos con el tipo de disciplinas que tenemos, no porque esté mal, no porque sea pecado, sino porque nosotros estamos queriendo apostar a la vida, estamos queriendo apostar a una relación con Dios más cercana y sabemos que hay cosas que debemos hacer para formar esas disciplinas espirituales o esos medios para la gracia que habíamos dicho también que era una buena forma de llamarles, que nos van a ir acercando a Dios y nos van a ir no solamente revelando su voluntad, sino que también van a ir haciendo que su voluntad se nos pegue más a nosotros. Y cada vez nos sea más fácil identificarnos con su voluntad y querer ceder a eso. Entonces se fue al Monte de los Olivos, fue un lugar específico, un momento específico a orar. Y les dice, oren para que no cedan a la tentación. Y mientras estaba estudiando este pasaje y leyendo y todo lo demás, me entró una duda enorme. 2 veces acá al principio y al final termina este pasaje diciéndole a Jesús a sus discípulos, oren para que no cedan ante la tentación. Y me empecé a preguntar, bueno, pero acá le estoy como abriendo la cortina ahí a qué pasa en mi cabeza mientras estudio un pasaje, ¿no? ¿Qué tentación decía yo? Y parece que Jesús está siendo específico. Oren ahora específicamente para que no cedan ante la tentación que viene sobre ustedes. Y había como varias posibilidades. Yo decía, bueno, pero será la tentación de traicionarle. Jesús venía diciendo, ¿no?, que Satanás había pedido para zarandearlos y él había rogado para que su fe no falle. Sería, no sé, la tentación de irse a las armas. Vemos después a Pedro, ¿no?, que se acuerdan que toma un cuchillo y cuando vienen los guardias del Sanedrín y le corta la oreja a uno. ¿De qué tentación estaría hablando Jesús? ¿Por qué Jesús le estaría pidiendo que oren? Y ni siquiera les pide que oren por Él. Le dice, oren, velen, para que no cedan a la tentación. Así que les dejo ahí esa pregunta para que meditemos ahí. Y ahí Jesús, dice en el versículo 41, se alejó a una distancia como el tiro de una piedra y se arrodilló y oró. O sea, suficientemente lejos como para tener privacidad, intimidad con Dios, y suficientemente cerca para que igual pueda ser observado por sus discípulos, para que ellos igual pudieran ser testigos de lo que le estaba pasando. En otros de los evangelios vemos también de que bueno, a ese lugar más cercano se lleva a sus 3 también discípulos más íntimos, pero acá Lucas lo omite y va directo a su oración. Dice, Padre,
si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Verán ahí en la Reina Valera, que a veces la que más usamos, simplemente que pase de mí esta copa. Y la copa acá, la NTV nos ayuda un poco a interpretar o entender, pues una copa que le llega a alguien siempre en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y más adelante se ve también en Apocalipsis, siempre es una imagen no solamente de sufrimiento, sino que la imagen que nosotros tenemos en la palabra de Dios de lo que es recibir una copa, aparte, atentos, entregada por Dios, es una imagen del juicio de Dios y de la ira de Dios a consecuencia del pecado. Y esto es clave. Esto es súper importante que lo entendamos. Está bien, hermanos, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, no fue 50 y 50. Es uno de los misterios de la divinidad de Jesús. No era un semidios, completamente Dios y completamente con naturaleza humana también. Entonces nosotros naturalmente cuando pensamos en la cruz, pensamos en su sacrificio y en su dolor físico, porque es lo que nosotros nos podemos imaginar. Podemos ver una escena, una película, o imaginarnos a Jesús recibiendo los latigazos, siendo clavado en una cruz, y nos podemos comenzar a hacer una imagen de todo lo que sufrió. Pero eso fue solamente una parte. Cuando Jesús dice, pase de mí esta copa, poco está hablando Él del sufrimiento que vendría, de los latigazos, de la corona de espinas, de ser crucificado, de que su costado sea atravesado, de los insultos. Él sabía, como nos dice en 2 Corintios 5, que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, no pecador, fue hecho pecado por nosotros. La carga, el peso de la rebelión de toda la humanidad fue colocada sobre sus hombros. Y dice en Isaías 53, y fue la voluntad del Padre molerlo, aplastarlo, por tus pecados y mis pecados. Jesús llevó sobre sus hombros el pecado, la culpa, la vergüenza, la rebeldía de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Y Jesús sabía que esa copa de sufrimiento vendría para que Él la bebiera y para que la ira de Dios viniera sobre Él. Para que por ese acto de entrega, vos y yo tengamos acceso al Padre. Y eso es maravilloso. Si el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, que podamos ver con mayor claridad lo que esto significa, lo que esto es, lo que esto significa para tu vida, para mi vida. Nada debería volver a ser igual a nuestra vida. Todo cambiaría. Entender que el mismo Dios hecho hombre, teniendo la posibilidad de, con su pensamiento, con un chasquido de dedos, llamar a la hueste de ejércitos celestiales y erradicar por completo a todos sus enemigos. Podría haber perfectamente él haber decidido escapar la cruz. Nada lo hubiera podido impedir. Jesús en otra instancia, Él dice, nadie puede tomar su vida. Él la entregó. Nada de esto vino, entendemos que nada de esto vino por sorpresa para Él, que Él lo venía anunciando y todavía cargando con el peso que nadie podía compartir su carga porque los discípulos no entendían o no le creían lo que Él les decía que Él se estaba por entregar para morir en la cruz. Cargó con eso completamente solo. Entonces tenemos que, lo primero, antes de entender, antes de dar este paso de no mi voluntad, sino la tuya, tenemos que entender de que el sufrimiento de Jesús fue muy real. Nada de su divinidad le quitó al sufrimiento que Él experimentó. Es más, diría,
Como no solamente estamos hablando de sufrimiento físico, sino cargando con los pecados de la humanidad. Su sufrimiento en su naturaleza humana y divina fue elevado al infinito. No podemos jamás llegar a comprender lo que le estaba pasando en ese momento. Su sufrimiento era muy real. Y es ahí que nosotros podemos maravillarnos aún más cuando Él dice, no sea mi voluntad, sino la tuya. No sea mi voluntad, sino la tuya. Esta puede ser una de las declaraciones más contraculturales hoy en día. O sea, algo contracultural significa ir en contra de la cultura. ¿Por qué? Porque hemos visto otras veces que el valor supremo en la cultura hoy en día, en nuestra sociedad, es sé vos mismo, hacé tu voluntad, expresate. Todos nosotros somos criaturas únicas y maravillosas que lo más importante en nuestra vida es poder llegar a expresarnos como nosotros queremos y vivir a nuestra manera y que nada nos detenga. Y que si vos sentís algo, corre tras los deseos de tu corazón. Y corre tras los deseos de lo que a vos se te venga la regalada gana, porque esa es la forma de ser feliz. Si eso es lo que se ha estado expresando en este mes de la diversidad. Lo que se ha estado diciendo es, lo que más valoramos en nuestra sociedad es que vos hagas lo que vos quieras. Entonces, la cultura, hoy en día, esto no hubiera pasado hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, aún en nuestra cultura, podía ser visto como un valor el sacrificarnos a nosotros mismos por el bien de algo mayor. Hoy en día eso ya se rompió. Hoy en día eso ya no corre. Hoy en día el que se sacrifica a sí mismo y va en contra de sus deseos por el bien de otros, lo que es un cobarde, es un pobrecito, es un reprimido o es un aplastado por la sociedad y por tu familia, por la cultura y por la religión. Entonces, en este mundo, para nosotros decir no mi voluntad, sino la tuya, Padre, es algo tremendamente contracultural y no hay ni una sola voz en este mundo fuera de la palabra de Dios que te vaya a decir que eso es algo bueno, sabio para hacer. Por eso valoramos la palabra de Dios sobre las opiniones. Y hay un montón de momentos en nuestra vida de tentaciones, oren para que no sean ante la tentación, en la cual todo en el mundo te va a estar diciendo, te va a estar queriendo decir, no, ¿qué es esto de sacrificarte, de hacer? No, seguí, ¿qué es lo que vos querés hacer? Andá y hacelo. Andá y hacelo. Entonces Jesús nos habla de esta necesidad, o nos habla de cómo estaba su corazón que le llamaba a negarse a sí mismo y a entregarse a la voluntad del Padre. El mundo grita, mi voluntad sea hecha sobre todas las otras cosas. El Hijo de Dios dijo, sea hecha la voluntad del Padre sobre todas las cosas. En este mundo lo que juega es el que menos sufre, gana. Entonces, acá llegamos. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Hizo trampa porque es Dios? Entonces, si es Dios, ¿podía hacerlo? ¿O hay algo en la forma en la que Jesús procesó esta decisión? Y esta, más que una decisión, fue una postura del corazón que le dio las fuerzas para decir, no mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que sí. Vemos cómo lo logró Jesús. Hay un pasaje tremendo en Hebreos 12, versículo 2. ¿Se acuerdan del versículo 1? Dice, por lo tanto, teniendo esta gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos del peso que nos asedia, el peso y el pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús. Bueno, ahí arranca el versículo 2.
Puesto los ojos en Jesús, o perdón, les leo acá de la NTV. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y escuchen acá, debido al gozo que le esperaba, o puesto delante de él, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Cómo hizo Jesús para tomar esa decisión? Después que Jesús dijo, no mi voluntad sino la tuya, comienza lo que Isaías dice, que Jesús como cordero enviado al matadero, él no abrió su boca. Esta oración que Jesús hace fue la última vez que él abre su boca considerando su sufrimiento. Luego de eso, completa su misión a la voluntad del Padre. Bueno, en todo tiempo estuvo como completa su misión, pero luego de esto él aceptó lo que venía y se entregó a sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice acá Hebreos? Dice, debido al gozo que le esperaba, o el gozo puesto delante de él. ¿Y qué es este gozo? ¿Qué es esta alegría? ¿Qué es lo que le esperaba? Es lo que nos dice ahí. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Él podía ver este camino que venía delante de él, ¿no? Y veía que delante tenía la cruz, pero él vio más allá. Vio lo que venía después. Vio el gozo que habría al estar en la presencia del Padre sentado junto al trono. Y también vio la imagen que nosotros tenemos descrita en Apocalipsis, que gracias a su sacrificio podría ver gente de toda lengua, tribu y nación a lo largo de toda la historia, gracias a su sacrificio, un pueblo comprado, redimido por su sangre, pudiendo disfrutar de la presencia de Dios, pudiendo disfrutar del perdón de pecados, pudiendo disfrutar de una vida plena y una vida abundante comprada por esa decisión de no mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que llenó de gozo el corazón de Jesús y le permitió decir, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿en qué cosas vos y yo queremos hacer nuestra voluntad? ¿En qué cosas vos te ves tentado a ceder ante la tentación de hacer tu voluntad y no la de Dios? A diario, todo el tiempo, estamos siendo bombardeados por cosas que justamente lo atractivo es hacer lo que vos querés. Y acá hay un paralelismo que no podemos pasarlo por alto. ¿Dónde fue que Jesús se enfrentó a esta pregunta? ¿A dónde fue a orar? Al huerto de Getsemaní. Esto es un eco, es un paralelismo a esa primera tentación. Adán y Eva, sin pecado, igual que Cristo, sin pecado, en un huerto, frente a esta decisión, ¿hacer la voluntad del Padre o hacer mi voluntad? ¿El camino dado por Dios o mi camino? Y por eso es que la palabra de Dios dice que Cristo es nuestro mejor y mayor Adán, que habiendo rechazado el pecado, hizo la voluntad del Padre. Y los mira a sus discípulos y les dice, oren para que ustedes no cedan ante la tentación de hacer su voluntad sobre la voluntad del Padre. Y nosotros hoy en día seguimos viviendo día a día frente a estas dos opciones, mi voluntad o la del Padre. ¿Tomaremos el camino de Adán o tomaremos el camino de Cristo? Haremos que vamos a querer hacernos nuestro propio camino, nuestra manera, alejados de la forma y de la voluntad de Dios, o vamos a decir yo confío, yo creo en que la manera de Dios es mejor, en que la manera de Dios guía la vida y no la muerte, y no solamente la vida, sino que la vida abundante. Entonces puedes estar siendo tentado en la forma en la que vos tratás a otros, en la forma en la que vos decidís o no abrir tu palabra para bendecir a otros, o para callar bendición, para predicar el evangelio, o para callarte cuando Dios te da la oportunidad.
en la forma en la que vos manejás tus finanzas, en la forma en la que vos manejás tu sexualidad, en la forma en la que vos manejás tus amistades, en la forma en la que vos manejás tu relación con tus hermanos, tu relación con Dios, tu servicio a Dios. ¿Tu voluntad o la de Dios? Y miren qué tremendo. Jesús dice esto, y acá quiero avanzar porque esto podría ser otra predicación, pero así. 5 minutos que van a ser como 10. Entonces, versículo 43, apareció un ángel del cielo y los fortaleció. Dios provee su consuelo y su fortalecimiento en medio del dolor. No es que, Jesús, pasaste la prueba, elegiste hacer mi voluntad, tengo una sorpresa, ahí salen las cornetas, no hay sufrimiento, era todo para ver qué ibas a decir. No. El sufrimiento era real, el sufrimiento vino, pero el Padre lo fortaleció. Y tengo la otra cara de la moneda. Él ora, hágase tu voluntad y no la mía, y viene un ángel enviado por Dios a fortalecerlo, a animarlo, a acompañarlo. Siguiente oración, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su dolor caía a la tierra como grande gota de sangre. No había mandado un ángel a que lo fortaleciera y lo animara y le diera para adelante y lo va a sentir mejor. Y se terminó sintiendo peor todavía. Y esto es una enseñanza, hermanos, de que el consuelo y el fortalecimiento de Dios no siempre se ve como una reducción en nuestro sufrimiento. El consuelo y el fortalecimiento de Dios es que vos y yo en medio de los peores momentos de nuestra vida vamos a ir afinando el oído, vamos a ir a empezar a ver más claro que Dios está en medio tuyo tomándote de la mano. Y quizás lo peor está por venir, pero Él te toma de la mano y te dice, hijo mío, vení que yo te llevo. Y es entender que para nosotros, como hijos de Dios, no solamente decimos, hágase tu voluntad, sino que el Señor también nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como Dios le dijo a Pablo, cuando le pidió que le quitara ese sufrimiento. Y Dios le dijo, tenés mi gracia, y si tenés mi gracia lo tenés todo. Y podés no tenerlo nada y tenerme a mí, y eso es tenerlo todo. Y podés tenerlo todo en el mundo, y si no me tenés a mí, no tenés nada. Entonces la presencia de Dios y su fortaleza no siempre se ve como alivio en medio del dolor. Muchas veces es el saber que el Dios del universo está con nosotros en medio del sufrimiento. Su presencia es suficiente. Eso es lo que significa Jesucristo basta. Y su gracia nos es suficiente a nosotros. El versículo 45 nos dice que cuando volvió hacia sus discípulos se habían dormido. Y de nuevo, en esas lecturas por arriba o en esos recuerdos medios populares de historietas de niños o de lo que sea, siempre me quedo con la idea de los discípulos se durmieron porque estaban cansados, porque estaban con sueño. Pero nos aclara específicamente, estaban exhaustos por la tristeza. Ya no estaban en un cumpleaños ellos. Ya estaban entendiendo que algo grave estaba. Y hemos hablado en muchos momentos cómo en la gran tristeza a nosotros, muchas veces el desánimo y la depresión a veces nos carga con un cansancio tan grande que no podemos con la vida. Y literalmente a veces la depresión y el cansancio nos trae un cansancio que nos duerme. ¿Cuántos han experimentado eso de que viene la cosa mal y no te puedes ni levantar de la cama? Por lo mal que no tenés un dolor físico, pero el dolor del alma no te permite, no te da las fuerzas para levantarte.
Entonces, frente al sufrimiento, tenemos que hacernos una pregunta. Frente al sufrimiento, ¿vas a dormir literal y también figurativamente? ¿Dormir espiritualmente? ¿O frente al sufrimiento vas a velar y vas a buscar y te vas a aferrar a la disciplina de la oración, de buscar al Padre y de conocer su voluntad y poder experimentar lo hermoso de tener su presencia en esos momentos tan difíciles? Por eso Jesús nos dice nuevamente, velen, oren, para que no cedan ante la tentación de querer hacer su voluntad en vez de la mía. Entonces nuevamente ahí les recuerdo en el versículo 46, levántense y oren. Y de esta manera termina este pasaje con esa pregunta que Jesús le hace a los discípulos, o ese pedido que le hace a los discípulos. Pregunta, ¿por qué duermen? Estamos en un mundo tremendamente roto, con un montón de problemas, y a veces seguimos dormidos. No estamos alerta, no estamos velando, no estamos buscando. Sabemos lo frágiles que somos y lo rápido que cedemos ante la tentación y lo tratamos como nada y no nos desesperamos de buscar a Dios y decir, Dios, ayúdame, ayúdame, necesito tu ayuda, tu presencia en mi vida. Soy débil, ayúdame, necesito de ti, Señor. Entonces el Señor nos pide, si querés que en los peores momentos de tu vida surja esta oración, no mi voluntad, sino la tuya, lo que se requiere es que vos puedas velar y pedirle al Señor, como también Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. No permitas que caigamos en tentación, líbranos del mal. Y de esa manera, y con el gozo puesto delante de lo que vendrá después de la tentación, con el gozo puesto delante de nosotros, sabiendo el fruto que va a producir nuestra obediencia y elegir el camino de Dios, sabremos que habrá valido la pena. Amén.